Hoy más que nunca es fundamental la resistencia, pero pensaba que hoy la resistencia que tenemos que hacer todos es básicamente por defender lo más básico de nuestra dignidad humana, ¿no? Hemos llegado a un punto muy, muy complejo. Nosotros, para seguir profundizando este tema, hemos traído de prácticamente la mayoría de las provincias de nuestra Argentina testimonios que relatan qué implica o qué implicó la motosierra de Milei en las políticas públicas de lucha contra la trata y explotación. Como todo lo que pasa siempre, cuesta un montón de esfuerzo, de cabeza, de sacrificio, de entrega, de compromiso de los estados cuando lo logramos, construir políticas públicas que atajen de verdad estas problemáticas tan serias, profundas, complejas, y todo eso que cuesta a veces con muy poco esfuerzo las destruyen, y cuando las destruyen están destruyendo literalmente vidas humanas, ¿no? Así que vamos a comenzar, Angie, gracias, con el testimonio desde la provincia de San Luis, que nos van a relatar qué implicó en esa provincia la motosierra de Milei en materia de trata de personas. De la provincia de San Luis, en materia de lucha contra la trata, la motosierra impactó de manera significativa. Desde la difusión de la línea 145, donde la provincia no cuenta ni con cartelería, ni folletería, ni mucho menos con capacitación a los organismos que pudiesen llegar a tener competencia en la materia, y mucho menos intervención en las denuncias, tanto en trata, con fines de explotación sexual y o laboral, mucho menos en la desaparición de niños y adolescentes, debido a que el protocolo quedó sin intervención debido a todo el recorte de organismos que tenían competencia en ese tipo de protocolo y de búsqueda, y que hoy actualmente cada uno de los trabajadores y trabajadoras que se trasladan de una provincia a otra prefieren vivir y trabajar de manera deplorable en las condiciones que les ofrecen, debido a que no van a poder recibir respuesta ni tanto denunciando, ni tanto de parte de la provincia, ni de tanto de parte del país, debido a estos recortes que se hicieron y en el cual sus derechos se ven totalmente vulnerados, desde la asistencia, la reinserción laboral y obviamente las políticas públicas que le corresponden como víctimas. Bueno, y ahí pasaba una muy breve síntesis de lo que está sucediendo en la provincia de San Luis. Como decía Sime, la idea es tener una idea de lo que está pasando frente a este escenario nacional en cada provincia. Y seguimos ahora con el testimonio de la Alameda Formosa. La motosierra en la provincia de Formosa significó la discontinuidad en cuanto a la capacitación y la formación de las fuerzas federales, la articulación con otros organismos en todo lo que tiene que ver con la asistencia a las víctimas, la disminución significativa de las denuncias a la línea 145 y por supuesto significó, que es lo que más nos duele, que durante este 1 año y medio ni una sola víctima haya accedido al cupo laboral que tiene la ciudad de Formosa. Bien, se van repitiendo, se reiteran, ¿no? Son las mismas problemáticas en todo el país. Y vamos a escuchar ahora lo que nuestra compañera Gabriela Burgos de Jujuy nos tiene para referirnos en relación al impacto de la motosierra en materia de trata. El desmantelamiento de las políticas públicas de lucha contra la trata y explotación de personas para la provincia de Jujuy significa un terrible retroceso. La provincia de Jujuy es una provincia fronteriza en la cual es necesario activar y articular con todos los organismos, y al no existir hoy una mesa interinstitucional, al no existir programas que puedan asistir a las víctimas rescatadas, sobre todo en las primeras instancias, hace que la provincia no solamente se convierta en una provincia de paso, sino también en una provincia de captación, en una provincia de paso y en una provincia de explotación. Vulnerar nuevamente los derechos de las víctimas al no asistirle es un terrible delito que comete el Estado contra los más vulnerables de nuestra sociedad.
Bueno, bien, y continuamos así, una pasada bastante rápida con una provincia que estuvo el último año por el caso Logan en los medios de comunicación. Vamos ahora con el testimonio de Corrientes. Bueno, la motosierra en materia de trata en Corrientes significó, como en otras provincias, el desmantelamiento de los organismos que generan, por ejemplo, prevención, ¿no? Como la CNRT, entre otros. Un caso paradigmático que tenemos en Corrientes es la desaparición de Loan, en el cual nosotros, como fundación, fuimos los primeros que denunciamos la mala aplicación de la alerta Sofía. Es un protocolo en el cual tienen que actuar de forma inmediata estos organismos nacionales, provinciales y municipales, y que justamente la motosierra, a través del desmantelamiento del comité y el desmantelamiento de muchos de estos organismos, no permitieron encontrar a Loan en las primeras horas, que eso es fundamental siempre cuando hay un niño, niña o adolescente extraviado, la intervención rapidísima. Hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que sucedió con Loan. Por lo tanto, cuando la motosierra pasa por estos organismos, lo que se genera es justamente esto, que el territorio quede librado al crimen organizado y que haya un gran retroceso también en lo que tiene que ver con la asistencia a las víctimas, de trata. Así que ese es un caso paradigmático que tenemos en Argentina y en Corrientes específicamente del paso de la motosierra. Muy bien, y continuamos con otra provincia fronteriza, ¿no? Que es quizá donde más caliente se viven estas situaciones, que es Salta, con el testimonio de nuestra compañera Estela Maris. Salta es una región particularmente vulnerable por la ubicación fronteriza con Bolivia, hablando de Aguas Blancas y de Salvador Massa, la frontera seca. Son zonas altamente pobres con exclusión social alta, donde la motosierra de Milei se ha visto afectada profundamente, donde organismos nacionales que estaban trabajando en el territorio por la problemática han sido desguazados, desmantelados, donde programas nacionales que asistían a las víctimas de trata han sido totalmente eliminados, lo que ha permitido que las víctimas queden totalmente a la deriva. Esto también ha impactado en la reducción de denuncias, de allanamientos, de operativos, como nunca antes se había visto, comparándolo con otros años, ha caído estrepitosamente. También las campañas de visibilización, de campañas de prevención de la línea 145 están paralizadas. Entonces sabemos que estamos viviendo una situación donde la impunidad sigue reinando, donde las fronteras están libres, donde las redes de trata siguen aprovechando este vaciamiento del Estado para actuar, donde realmente las mafias buscan otras rutas de explotación, mientras nosotros vivimos una situación gravísima, nunca antes vista en la historia de Argentina en cuanto a este delito de trata de personas. Hoy en día las víctimas están más solas que nunca. Tenemos que saber que este delito no se combate con motosierra, no se combate con ajustes, con recortes, con indiferencia, sino con políticas públicas que breguen por los derechos de los y de las personas de nuestro territorio argentino. Bueno, muy bien, ahí pasaba el testimonio de Salta y seguimos recorriendo el país. Vamos ahora con La Rioja. Para La Rioja, abordar la temática de trata de personas es muy importante, especialmente todas las políticas públicas que hagan para la disminución de este delito. Pero en este último tiempo tenemos una reducción del personal del programa de rescate y acompañamiento de la víctima, a su vez también la eliminación de los programas del Ministerio de Trabajo, que era para asistir, para impartir un oficio, para que las víctimas puedan contar con una herramienta laboral, ha tenido también sus implicancias negativas, como así también mencionar que al ser una provincia que se caracteriza por las actividades agrícolas de la aceituna, de las nueces, también vemos como alarmante una disminución del ingreso de trabajadores. También con respecto a las denuncias, tenemos que decir de que muchas veces cuando se realizan las mismas, los trabajadores deciden permanecer en el lugar o continuar dentro del territorio provincial porque no existe una asistencia real a las víctimas una vez que son rescatadas, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy grave para nosotros porque no estamos devolviendo los derechos que fueron quitados o avasallados a lo mismo.
También tenemos que mencionar que el trabajo articulado entre los diferentes organismos, asociaciones y gremios se vio finalizado. Esto también tiene una implicancia totalmente negativa porque era una manera de poder trabajar en red y poder afrontar de una manera diferente el delito de trata de personas, que es muy abarcativo, ¿no? Tanto desde la explotación laboral como la explotación sexual. Si bien se realizaron varios procedimientos donde actuaron las fuerzas federales, pero no tenemos un conocimiento muy certero con respecto a qué pasó con las víctimas una vez que dieron su primera declaración, porque no existen políticas públicas para la asistencia de las mismas. Muy bien, y antes de hacer un balance final sobre todo este recorrido, nos queda un puñado de intervenciones más, porque, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe también el impacto de la motosierra ha tenido lo suyo. Escuchamos el testimonio. En la provincia de Santa Fe, la motosierra de Milei en materia de lucha contra la trata significó la nula presencia del Comité Antitrata Nacional, que no se realizara ninguna acción para prevenir este delito mediante la colocación de carteles del 145 en ninguna ruta, puente, camino, estación o terminal, que no se realizara ningún taller, curso, charla o capacitación con escuelas, clubes o ONG de toda la provincia, que no se realizara ninguna articulación con alguno de los 365 comunas y municipios que tiene la provincia, que no se convocara en ninguna oportunidad a las 2 mesas de articulación interinstitucional de lucha contra la trata de la ciudad de Rosario o de la ciudad de Santa Fe, que no se convocaran a realizar fiscalizaciones en materia laboral, convocando a los organismos nacionales o los organismos provinciales, que se privara a víctimas de trata con sentencia de reparación económica por la eliminación del Fondo Fiduciario de Reparación Económica y que no se dieran de altas en ninguno de los programas de asistencia en materia económica, de salud mental o de acompañamiento en capacitaciones a las víctimas rescatadas por el delito de trata. Bueno, y de la provincia de Santa Fe vamos a escuchar ahora la Patagonia, en particular Río Negro, el testimonio que da cuenta de los recortes en materia de lucha contra la trata en esa provincia. Bueno, mi nombre es Fernanda Calfín, yo soy miembro de la Fundación Alameda en la provincia de Río Negro, principalmente en Viedma, donde resido. Y ¿cómo afectó la motosierra en la lucha contra la trata? Principalmente en el desmantelamiento de uno de los organismos del cual yo formaba parte, era delegada del Comité de Lucha contra la Trata durante la gestión de nuestro anterior director, que es Gustavo Vera. Y esto hablando con diferentes organismos que siempre nos están como solicitando ya sean capacitaciones o jornadas, que ahora las podemos llegar a realizar a través de la Fundación Alameda, pero principalmente hablando con el punto focal, que es el programa de asistencia a víctimas de trata de la provincia. Lo que se ha generado y lo que falta es, digamos, lo que realizaba antes el comité, que era la visibilización de la temática y llevarla a lo largo y a lo ancho de la provincia, ¿no? Esto de poder interactuar, de poder articular con otros organismos, ya sean provinciales o nacionales. Y el desmantelamiento del comité generó que esto se pierda, ¿no? Que esto no se realice. Si bien el Comité de Lucha contra la Trata sigue funcionando en forma reducida, o sea, con delegados regionales, los cuales no realizan el trabajo tan enriquecedor y en territorio como si lo hacíamos nosotros en la anterior gestión. Ahora los puntos focales trabajan de punto focal a punto focal, sin la intervención, sin la ayuda del Estado nacional. Y además el desmantelamiento o la reducción de otros organismos con los que nosotros trabajábamos, como el ENACON, Migraciones o la CNRT. Muy bien, también desde el interior de la provincia de Buenos Aires, más específicamente desde Balcarce, Mariano Bauer nos trae el relato del impacto de la motosierra en materia de trata. La lucha contra la trata de personas en la provincia de Buenos Aires se ha puesto más compleja debido a las decisiones del gobierno nacional de aplicar motosierra a los programas de asistencia a las víctimas. Esto ha generado que al cierre que se ha dado de organismos y que genera falta de empatía a esta situación, nos genera en la provincia de Buenos Aires esto de no poder contar
con asistencia en salud, con asistencia económica, con ayuda que realmente las víctimas necesitan para no volver a caer en la misma situación. Este proceso que se viene dando desde que comenzó el gobierno de Milei está realmente dejando a la deriva a esas personas víctimas explotadas que hoy no tienen posibilidad de un mejor vivir. Así que realmente estamos preocupados con esta situación y lo que queremos es solicitar que se reclame nuevamente poder contar con esos programas que asistían a las víctimas. Y otra cosa más que hay que dejar bien en claro es que parece que se ha como desconectado la posibilidad de poder contar y mostrar que existe una línea de denuncia, que es el número 145, y que es necesaria para que aquellos que crean que están en una situación de trata puedan realizar su denuncia. Este número, que es una línea nacional, anónima y gratuita, hoy no está siendo difundida como es debido para poder avanzar en las denuncias necesarias para poder llegar a las víctimas que están sufriendo esta situación. Bueno, y para finalizar con esta selección de testimonios que hicimos, vamos con el 10º y último recorte, que es de la compañera Patricia Gordon, de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, la llamada motosierra es ante todo un instrumento de crueldad. ¿Cómo afecta esto a las víctimas de trata? En primer lugar, no se cumple la ley. O sea que este gobierno incumple con la ley. Incumple con la ley en materia de derechos, fundamentalmente. Es decir, se vio y se ve afectado el derecho a tener una vivienda, a poder acceder a una vivienda cuando una víctima es rescatada. Se ve y se sigue viendo afectado también el derecho a tener un trabajo, es decir, a poder formar parte de distintos programas que podían reinsertar a las víctimas de trata sexual y laboral en un trabajo. Y en tercer lugar, también lo que se ha recortado y es prácticamente inexistente en cuanto a los recursos es el acceso a la salud mental. Es decir, las víctimas de trata no cuentan con el acompañamiento que deberían contar justamente para poder elaborar su situación de su padecimiento, su sufrimiento, y así no ser revictimizadas y tener que volver al mismo circuito de la explotación. Entre el 2020 y fines del 2023 se rescataron 5.200 víctimas. La Argentina durante 4 años consecutivos por todos los organismos multilaterales fue reconocida como uno de los países más destacados en materia de innovación y en materia de creación de políticas de asistencia y de contención a víctimas de trata. No solamente asistencia y contención, sino también persecución. Por ejemplo, haciendo jugar a la FIP, haciendo jugar a la UIF, haciendo jugar a SENASA, a otros organismos, para seguir la ruta del dinero, para identificar a los verdaderos explotadores que a veces aparecían enmascarados detrás de cooperativas o detrás de testaferros truchos. Lo que hizo en materia de campaña de prevención, lo que hizo en materia de persecución y en materia de asistencia el gobierno anterior en materia de trata es digno de destacar, y fue no digno de destacar porque lo digamos nosotros, lo dicen todos los organismos internacionales que evaluaron concretamente a la Argentina. De esa situación a esta que están describiendo los compañeros de las provincias, la mayoría de las provincias, tenemos más testimonios de todo el país, claramente hemos tenido un retroceso absolutamente brutal, completamente brutal, y donde en realidad no estamos en presencia de una cuestión de negligencia, de omisión, de una directora, de funcionarios que no funcionan. Estamos en presencia de un plan, de alguna manera, para legalizar la esclavitud. Y del mismo modo que el monto del salario mínimo vital y móvil, por primera vez en la historia, hoy están los niveles, según el INDEC, por debajo del nivel de indigencia, del mismo modo nos quieren acostumbrar a una situación de esclavitud, a naturalizar concretamente la esclavitud. De 1.800 denuncias que había por año pasamos a 150 rescates en un semestre. Claramente es un derrumbe catastrófico, y un derrumbe catastrófico porque no se denuncia porque se sabe que no va a ocurrir nada, no se denuncia porque el teléfono directamente no atiende, porque lo del programa de 145 los echaron, no se denuncia porque no se sabe dónde denunciar, porque no están los carteles y la gente no tiene por qué memorizar una línea de emergencia durante años y años. Muchos jueces caratulan las causas de otra manera porque
si las caraturan como trata, se encuentran en un callejón sin salida y no saben qué hacer después con las víctimas si tienen que cerrar el establecimiento. Bueno, en fin, estamos frente al infierno tan temido, que es concretamente el de la legalización de facto, concretamente de la esclavitud. Bueno, y vamos a ver ahora qué hace la Oficina de Monitoreo del Departamento de Estado, que suele evaluar a los países en materia de lucha contra la trata, porque este retroceso es brutal, salvo que también la MELAS, digamos, impacte, digamos, sobre ese tipo de evaluaciones. Lo vamos a saber en las próximas semanas. Lo cierto es que estamos en presencia de un retroceso total y absoluto. Naturalmente tenemos que presionar por la restitución de estas políticas públicas, pero claramente mientras nos gobierne el psiquiátrico, la verdad que las esperanzas son bastante escasas, y acá está en juego la vida, la dignidad y la libertad. Absolutamente. Resistir, organizarse, luchar y vencer a este demonio que tenemos hoy de presidente. Bueno, compañeros, siendo las 14 horas, dejamos Laudatistas. Como siempre, le agradecemos a Angie Moreno en la producción. Nos veremos el próximo lunes. Exactamente.